Muy bien, empezamos en Venezuela, donde esta semana el presidente Nicolás Maduro, en medio de una reunión con gobernadores chavistas en Caracas, ha denunciado que, según él, hay una campaña mediática internacional que tiene, según él, como objetivo difundir la idea de que en el país, en Venezuela, hay un colapso en las instituciones. El heredero de Chávez aseguró que la bancada opositora desconoció los acuerdos a los que llegaron con el oficialismo para designar los nuevos funcionarios y así buscar el colapso y hacer retroceder al país. A propósito, pues, de este nuevo debate que se reabre en Venezuela, en el continente americano, y que tiene que ver con la separación de poderes que debería tener cualquier democracia, pero que en Venezuela, según la oposición y según diferentes sectores críticos, pues no existe. Para hablar precisamente de este tema, hoy quiero saludar a Luis Vicente León, el expresidente de la encuestadora Data Analysis, quien nos acompaña desde la ciudad de Caracas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en la tarde, fin de semana. Igualmente, con muchísimo gusto. El gusto es de nosotros. Voy a comenzar preguntándole precisamente sobre los indicadores económicos que presenta Venezuela en ese momento, con la inflación más alta del planeta, los números de escasez, un hecho que trastoca la vida todos los días del ciudadano, y además el alto índice de homicidios. Le quiero preguntar, ¿todo esto es parte de una campaña malintencionada contra Venezuela o una realidad producto de la nefasta actual administración? ¿Qué dice la opinión pública? Bueno, mira, yo creo que es evidente que los problemas económicos que vive Venezuela están muy vinculados al modelo económico, primero de control de cambio y precios que ha establecido el gobierno desde hace ya algún tiempo, y que tiene, no son impactos, digamos, extraños, son lo que la teoría económica tradicional indica en cualquier libro básico de economía que va a ocurrir si controlas el cambio. Controlas el cambio que tienes, sobrevaluación en el tipo de cambio, sobredemanda de divisas, es imposible sostener las reservas, desestimulas la producción interna, generas un gap gigante entre los dólares oficiales y el mercado negro, hay estímulos a la corrupción y a la ineficiencia, y por supuesto hay una destrucción de valor en los procesos económicos en cualquier país. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido en Venezuela hasta ahora, que además se amplifica el problema en este momento fundamentalmente con la caída en los precios del petróleo en un país que es evidentemente dependiente a esos ingresos petroleros, que ahora, pues bueno, evidentemente se convierte en el dolor de cabeza más importante del gobierno y del país, porque estamos hablando de una caída que ya supera los 30.000 millones de dólares esperados para el año 2015 de un país que ya venía en una situación de crisis. Las excusas de que esto es un problema fundamentalmente vinculado a una guerra económica interna o a una batalla internacional en contra de Venezuela, o que vinieron los marcianos, son básicamente estrategias políticas para minimizar el costo de los errores cometidos en materia económica o el costo político de los cambios que se requieren para abordar esa crisis. Pero definitivamente es muy poco lo que podemos decir que tiene impacto el tercero sobre la economía venezolana. Hay una evidente digamos, destrucción de valor vinculada a la política económica nacional. Bueno, pero en este contexto en el cual usted enmarca esta respuesta, ¿cuáles son las principales entonces quejas que están haciendo los ciudadanos ante la opinión? La mayoría de la población a estas alturas está completamente convencida de que el problema es un problema de modelo económico inadecuado y mal planteado. Estamos hablando de que más de 83% de la población indica que el modelo económico del presidente Maduro debe ser cambiado, que no está resolviendo los problemas del país. No necesariamente toda esta población culpa específicamente a Maduro o al gobierno, simplemente indican que ese modelo no funciona. ¿Cuáles son los principales problemas que le agobian? Bueno, usualmente o históricamente el problema más importante para el país es el problema de inseguridad. Pero ese problema de inseguridad, que ha sido desde hace más de 8 años el primero, el que está en el top of mind de la población, en la mente, lo primero que mencionan es la inseguridad, y sin embargo en esta oportunidad está incluso superado por los problemas de desabastecimiento
y seguido inmediatamente después por el problema de inflación. O sea, la economía, el problema de abastecimiento e inflación son hoy los principales problemas que angustian a los venezolanos. Estamos hablando con Luis Vicente León, el expresidente de la encuestadora Data Analysis. Hay otro hecho, señor León, y ese que tiene que ver con la popularidad de Nicolás Maduro. Es una popularidad que viene en picada. Eso reportan varios estudios de opinión. Uno podría pensar, señor León, que esta denuncia de esa supuesta campaña para desestabilizar a Venezuela es una medida de protección del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que es evidente que en la medida en que la economía se deteriora y que la población empieza a pedir cambios que no ocurren, porque más allá de cambio en particular o de un cambio específico, es que la sociedad no siente que el gobierno está tomando medidas para abordar una crisis que ellas no se lo están contando, no es un discurso opositor, lo está viviendo a diario cuando no consigue productos de primera necesidad fundamentales o cuando tiene que pagar sobre todo fortunas en inflación galopante que convierte a Venezuela en la inflación más alta del mundo. Entonces es obvio que la población está, digamos, castigando de alguna manera al presidente Maduro en términos de su popularidad, que ha perdido más de 25 puntos porcentuales a lo largo de este año. Ahora, evidentemente el gobierno tiene que buscar algunas alternativas para avanzar en un programa de ajuste. El gobierno necesita ajustar y lo sabe. No es verdad que el gobierno no ha hecho algunos intentos. El gobierno primero ha anunciado algunas cosas que luego han llamado neoliberalistas, etc. Pero aquí quien anunció el incremento del precio de la gasolina fue el gobierno. Quien dijo que tenía que devaluar y ajustar el tipo de cambio y ir a un mercado único fue el gobierno. Quien dijo que había que negociar los precios con el sector privado para garantizar abastecimiento y parar el contrabando de extracción fue también el gobierno. De manera que él sabe cuáles son los elementos que están afectando de manera significativa la realidad económica del país. Pero no ha avanzado porque está preso, primero, de su propia popularidad caída. Evidentemente, el presidente Maduro no es Chávez, no tiene el nivel de soporte popular, ni tiene la posibilidad de pedirle a la población que postergue gratificaciones. Y eso hace mucho más complejo la toma de decisiones racionales en materia económica, que, dicho sea de paso, son medidas que todas son costosas. No es verdad que tú puedes salir de esta crisis sin pagar. Para salir de la crisis vas a tener que hacer sacrificios, pagar, y eso no es popular. Y la popularidad del presidente Maduro es una popularidad, no es cero, estamos hablando de que todavía tiene algunos niveles en una cuarta parte de la población venezolana, pero sigue siendo muy pobre en términos de la necesidad que tiene de poner capital sobre la mesa para devaluar, para subir el precio de la gasolina, para poder exigir a la población que tome sacrificios relevantes en el gasto público. Esos elementos le obligan a tratar de marear un poco a la población con estos discursos de, guerra económica, enemigos externos, y hay siempre los riesgos de que intente escalar en esos elementos cada vez más estrambóticos para poder desviar la atención de la población, sin resolver los problemas de fondo que realmente tienen que llevar a un ajuste en la economía venezolana. ¿Qué futuro le ve entonces usted al gobierno de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que, que uno de los hechos que usted ha manifestado en estas respuestas es que el precio del petróleo sigue bajando y ya casi bordea los $50, y además de esto, la poca o casi nula producción de otros rubros en el país? Mira, es muy difícil hacer una proyección de tiempos. Una revolución puede durar muchísimos años y podría además durar a pesar de no ser popular. Siempre existirán algunos otros mecanismos con los cuales compense o mantenga el poder. Y también es posible que la gente
no ven alternativas, porque no podemos ver el problema solamente desde la evaluación de gestión del gobierno, también hay que ver cuál es la evaluación que la población hace de las alternativas políticas del país. Y la verdad, tampoco se presentan alternativas muy claras en términos de quién está haciendo una propuesta seria al país para abordar la crisis. Porque la verdad es que muchos de los líderes políticos opositores también tienen miedo de hacer propuestas modernizadoras. Es decir, tú no oyes aquí a los líderes opositores en Venezuela plantear, por ejemplo, la necesidad de una devaluación, porque creen que la población, en efecto, no se conecta con una propuesta de ese tipo. Y es verdad, es verdad que la mayoría de la población que quiere cambio también rechaza una devaluación y rechaza incrementar el precio de la gasolina y rechaza tomar decisiones de incremento de precios, con lo cual los ajustes son cada vez más costosos, porque cualquiera que los tome asume costos políticos significativos y no necesariamente va a obtener en el muy corto plazo el respaldo de la población. De manera que tiene que ser un político muy, pero muy sólido, que tenga además una disposición a sacrificarse él también para poder aplicar cambios importantes que rescaten los equilibrios en Venezuela. Y no parece que estemos viendo muchos de esos especímenes en Venezuela en este momento. No, y sacrificios que definitivamente pues no está tomando aún el presidente Nicolás Maduro. En ese punto quisiéramos énfasis. ¿Quién fracasa? ¿El modelo político del llamado socialismo del siglo XXI? Es decir, ¿el que lo creó, el que lo implementó el presidente Hugo Chávez? ¿O el que fracasa es Nicolás Maduro? Bueno, para la mayoría de la población, independientemente de que yo creo que evidentemente el modelo no fue planteado por el presidente Maduro, un modelo de control que ya había dejado el presidente Chávez como herencia, pero la mayoría de la población percibe como responsable al presidente Maduro de la crisis que estamos viviendo en el corto plazo, de manera que él es mucho más afectado que la imagen de la revolución y la imagen del presidente Chávez. Bueno, pero ¿y la oposición como figura en la opinión pública? ¿Usted cree, señor León, que ha logrado capitalizar algo de ese malestar de los venezolanos? ¿Cuáles son los números? ¿Alguna figura que resalte en la disidencia venezolana? Hay sin duda una recuperación, no hay forma de que el chavismo haya caído tanto y el presidente Maduro haya caído tanto y la oposición no tome algunas ventajas. Es claro que las toma. Sin embargo, es muy pobre en términos de su oportunidad real. Ningún político ni ningún movimiento político en Venezuela tiene más del 50% hoy, lo que indica que la mayoría de la población, los grupos mayoritarios, son independientes, no se sienten conectados con nadie en este momento. Quizás hay dos líderes en la oposición solamente con opciones electorales relevantes, estamos hablando de Enrique Capriles y de Leopoldo López. Los demás líderes son más cualitativos, tienen más centímetros por columna que respaldo popular. Pero incluso estos dos líderes, López y Capriles, tienen retos muy importantes todavía para poder asumir un rol de alternativa creíble por parte de la población venezolana, porque no está claramente definido en este momento. Señor León, le agradecemos a usted, a Luis Vicente León. Él es el presidente de la encuestadora Data Analysis, por haber estado con nosotros, con La Tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.